Acá están los objetivos que vamos a tener en el desarrollo de la clase, que ustedes pueden ver con más detenimiento en la plataforma virtual. Pero a grandes rasgos, era lo que les mencionaba hace un momento. Vamos a ver las propiedades generales y la estructura, sobre todo, de las enzimas. Y el por qué son tan importantes para el funcionamiento de nuestro organismo y para todas las rutas metabólicas que vamos a continuar desarrollando a lo largo de la asignatura. Desde ya, porque va a ser la antesala que en la otra asignatura de bioquímica médica el próximo año vamos a acostumbrarnos a trabajar con casos clínicos. Entonces, que por cierto aprovecho para los que están desayunando esta hora. Bueno, traemos un pequeño caso clínico. ¿Verdad? Con este caso clínico vemos un paciente masculino de 62 años que tiene dificultades para elevar los miembros superiores. Este paciente, pues, que presenta esas molestias, decide después acudir a urgencias porque no solamente se presenta el dolor o la dificultad para mover las extremidades superiores, sino que la musculatura proximal de ambas piernas también presenta dolor. Sin embargo, no hay edema y no hay inflamación. ¿Ya saben qué es edema? Sí. Entonces, no presenta nada de esos síntomas. Sin embargo, cuando llega a urgencias, llega porque ya tiene 2 días que está cansado y tiene debilidad generalizada. No se explica aparentemente qué es lo que está pasando con este paciente. ¿Les llamaría la atención o sospechan ustedes de algo que pudiese ser contribuyente en los antecedentes de este paciente? ¿Alguien haría algunas preguntas? Sí, tienen una idea, más o menos. Vale, entonces, la bioquímica sanguínea de este paciente presenta esos resultados. ¿Qué les llama la atención de esa bioquímica de este paciente? Vean los niveles de glucosa, el pH, la CPK y la gasometría, ¿verdad? En la primera clase vimos agua, pH y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué trastorno creen que tiene ese paciente? Una alcalosis metabólica. Vamos a ver entonces cuando ya vayamos avanzando en la clase y llegamos al final si ese es el trastorno que tiene este paciente o no. Entonces, 2 procesos van a ser esenciales en la vida para que todo organismo pueda ser capaz de existir. Uno de ellos es la capacidad de autorreplicarse y el otro es la capacidad que tiene de poder catalizar reacciones a modo de que sean estas eficientes y rápidas. Entonces, por eso le damos importancia a este tema de enzimas. Además de eso, de la capacidad que debe tener este organismo de poder realizar estas 2 funciones vitales, vamos a ver también que la comprensión de los niveles enzimáticos y de cómo funcionan las enzimas, de todos los tipos de enzimas que podemos ver, nos va a explicar algunas patologías similares a las patologías que presentábamos en el caso clínico anterior. Entonces, no podemos dejar de lado el tema de enzimas, como lo veamos como algo superficial, ya no lo vamos a utilizar, porque cuando ya veamos rutas un poco más complejas, cuando veamos ciclo de Krebs, cuando veamos glucólisis, gluconeogénesis, todos esos procesos llevan enzimas. Cuando estemos viendo biosíntesis de aminoácidos, ya para finales de la clase, de la asignatura, también vamos a utilizar muchas enzimas y cada una de ellas tiene una particularidad en sí. Hablar de enzimas es remontarnos también a la historia, porque tenemos que saber cómo es que a día de hoy lo que conocemos de las enzimas comenzaron con las investigaciones inicialmente. Por eso les he traído una línea de tiempo en donde vemos que al inicio todas estas investigaciones sabían que cómo nosotros ingeríamos alimentos y pasaban de ser elementos complejos a elementos más simples. Sin embargo, no se sabía con exactitud qué era lo que sucedía. Los procesos que ahora fácilmente podemos nosotros entender como digestión y absorción, en ese primer momento no eran comprendidos. Entonces, las primeras investigaciones llamaban la atención cómo estos catalizadores biológicos, porque todavía no recibían el nombre de enzimas,
eran capaces de realizar digestión. Y lo primero que se empezaba a ver de la parte de la digestión era la digestión de las carnes en el estómago. Siguieron las investigaciones y llegaron a un punto en el que llamaba la atención que el almidón, que ya recuerdan lo que vieron en química, ¿verdad? Cómo era la estructura del almidón, que era más compleja, pasaba a un azúcar simple. Y por ende la estructura pues era más fácil y era incluso más rápido de poder digerirlo. Continuaron las investigaciones y ya no solamente se quedaban a cómo es posible que el almidón pasaba a un azúcar más simple, sino que veíamos cómo la fermentación de esta azúcar podía producir un producto diferente, que en este caso pues es el alcohol. Sin embargo, en ese momento había una teoría bastante vitalista, en el sentido que únicamente organismos vivos, como lo son las levaduras, podían llevar a cabo este proceso. Es decir, que esos catalizadores biológicos, si no estaban en algo vivo, no podían funcionar. Por ende, la transformación de estas azúcares a alcohol necesitaban sí o sí la presencia de un organismo vivo. Sin embargo, más adelante, empezaron a ver que estos fermentos, como se les llamaba en ese momento, podían existir sin necesidad o sin presencia de células vivas. Y eso fue un gran avance en esa época, y ahí es donde se empezaba a explicar un poco cómo es que estos catalizadores biológicos funcionaban. Años más tarde fue que se empezó a hablar de enzimas, porque enzimas provienen finalmente de un proceso de fermentación. Sin embargo, todavía no estaba aceptado oficialmente este término de enzimas. Continuaron las investigaciones y más adelante descubrieron que estos enzimas, cuando lograron cristalizar ureasa, eran proteínas. ¿Recuerdan lo que ya vieron en la clase de proteínas, verdad? Sí. ¿Clase de proteínas? ¿Ya la vimos? ¿O no la hemos visto? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no participan? Lo veo con miedo. ¿Ya vimos proteínas, sí o no? Sí, ¿verdad? Recuerdo. Clases, si no me equivoco. Entonces, ya teníamos una idea un poco más clara de qué eran estas enzimas, eran proteínas. Pero, pues como ya saben, siempre alguien tiene que salir primero, y lo que esta persona postula, pues tiene que seguirse sometiendo a más investigaciones. John Northrop y Moses Kunnit siguieron investigando más, lograron cristalizar más enzimas, sobre todo enzimas digestivas, y cuando hicieron la cristalización de pepsina y quimotripsina, también se dieron cuenta que eran proteínas. Entonces, ahora ya era más aceptado ese término de enzimas, y las enzimas van a ser proteínas. Sin embargo, debemos tener en mente algo. Sí, definitivamente las enzimas van a ser catalizadores biológicos, van a ser proteínas la mayoría de ellas. Sin embargo, no podemos decir que todas las enzimas son proteínas, porque hay una excepción de un grupo de RNA catalítico que tiene funciones enzimáticas, pero no son proteínas. Estos tamaños de estas enzimas pueden variar desde algo tan pequeño como de 12.000 pares de bases hasta 1.000.000. Vemos en las estructuras, algunas de ellas mucho más complejas, y eso está relacionado con la propiedad que tienen estructural, es decir, ser proteínas. Muchas de estas enzimas, por ser proteínas, van a tener las características de estas proteínas. Lo que veíamos en esa clase, ustedes recordarán cuando veíamos los niveles estructurales, que la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria de una proteína, y algunas eran capaces de llegar a una estructura cuaternaria, es decir, que ser tan complejas que podían organizarse de esa forma. Ahora, tienen que tener en mente ese detalle. Si las enzimas son proteínas, van a tener las mismas cualidades, características y debilidades que una proteína. Es decir, que si yo modifico o altero uno de los aminoácidos en la estructura de esas proteínas, la enzima va a dejar de ser funcional. Entonces la enzima ya no va a funcionar.
por compleja que sea, un simple cambio altera la estructura de la proteína, desintegra, destruye o inactiva a esta enzima. Las enzimas no son entidades planas o simples, sino que vean la complejidad de todo lo que nosotros hemos estado hablando en las clases anteriores. Hay múltiples giros, hay conformaciones diferentes, son estructuras bastante complejas que deben estar adentro de una célula. Entonces, vean que este tema es interesante porque vemos más a profundidad cómo es que están conformadas ellas. Ahora, estas enzimas necesitan la presencia de grupos prostéticos, cofactores o coenzimas que van a permitir la actividad de las mismas. Estos grupos prostéticos o cofactores o incluso coenzimas van a ser casi siempre moléculas orgánicas, mucho más pequeñas. Incluso pudieran ser iones metálicos, es decir, hierro, cobre, níquel, selenio. Cada uno de esos elementos es importante para la funcionalidad de una enzima. ¿Recuerdan cuando veíamos la clase de vitaminas? Y el doctor Herrera nos mencionaba la importancia de no solamente la ingesta de las vitaminas, sino de los minerales. La ingesta de minerales, aunque las dosis en nuestro organismo sean tan pequeñas o insignificantes, siguen siendo muy importantes para el funcionamiento de las enzimas. De ahí la importancia de que tengamos una dieta balanceada. Ahora, acá en grandes rasgos vemos cómo está conformada una enzima. Una enzima va a ser una parte proteica, que casi siempre es la apoenzima, va a estar conformada además por el cofactor, el grupo prostético o la coenzima, como lo que vemos en la imagen, y ello va a dar lugar a un sitio activo. Ese sitio activo va a ser el que va a tener contacto con el sustrato y va a poder llevar a cabo pues las reacciones necesarias para las catálisis. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, tenemos que tener en mente que el hablar de una enzima es hablar del componente estructural completo, es decir, la enzima con su coenzima. Y a eso le llamaríamos holoenzima. Estos cofactores, estos grupos prostéticos o las mismas coenzimas lo que van a hacer es ampliar el repertorio de acciones catalíticas que van a tener estas enzimas. Para que quede un poco más claro ese detalle, vemos que la apoenzima es únicamente la enzima sin su coenzima. Únicamente es la parte proteica. Ahora, cuando yo esta apoenzima le coloco, le sumo el cofactor, que puede ser en este caso particular una coenzima, ahora sí yo ya tengo la holoenzima, que esta es catalíticamente activa. Entonces, hablar de enzimas es hablar realmente de holoenzimas. Si yo les preguntara, ya sea en discusión o en algún punto alguien les pregunta, ¿qué pasaría si una apoenzima entra en contacto con un sustrato? La respuesta sería nada, porque la apoenzima solo es la parte proteica, que no es catalíticamente activa. Entonces, eso deben recordarlo. La holoenzima ya es la apoenzima que tiene su cofactor, su grupo prostético, coenzima, que ya es catalíticamente activa. ¿Vamos bien al momento? ¿Nadie se me ha perdido? No, va. ¿Qué podemos ver nosotros como grupos prostéticos? Esos famosos FMN, FAD, como cofactores, la nitropinamida, el ácido pantoténico, y las coenzimas van a ser más que todo algo que va a servir como un medio reciclable entre estos dos, que cuando después que se ha llevado a cabo la reacción enzimática, puedo yo volver a tomar ya sea un cofactor o una coenzima para poder catalizar otra reacción y que esta enzima siga funcionando. El papel de estas enzimas es como el famoso dicho que vemos en la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Las enzimas, una vez existen, no se van a destruir, solamente van a llevar a cabo su reacción catalítica, se van a inactivar en un momento y luego se van a volver a activar para continuar haciendo todas las acciones necesarias en todas las rutas metabólicas.
Vean acá que este cofactor se une con su enzima y ahora sí ya la proteína o la enzima ya está completa y ahora ya tiene un sitio activo que efectivamente ahora sí puede llevar a cabo su proceso de catálisis. ¿Cómo voy a diferenciar yo un grupo prostético de un cofactor? El grupo prostético casi siempre hace uniones covalentes, uniones muy firmes con esta enzima y llevan a cabo sus procesos catalíticos, pero es mucho más difícil que se puedan separar. Sin embargo, el cofactor se une débil y transitoriamente a la enzima. Llevan a cabo su función enzimática y el cofactor se elimina de la enzima. Sin embargo, otra propiedad también importante de esos cofactores. Los cofactores deben estar presentes en el medio. ¿Para qué? Cuando la reacción enzimática tenga lugar y luego de que ya se ha realizado la acción catalítica que necesita, se libera el cofactor un momento, queda en el ambiente y cuando viene nuevo sustrato, agarra rápidamente el cofactor, vuelve a tener actividad enzimática y volvemos a obtener producto. Entonces, esa es la diferencia. El cofactor se une débil y transitoriamente. El grupo prostético lo hace de forma covalente y es un enlace mucho más fuerte, como no lo es el cofactor. Acá, más de lo mismo que les mencionaba, la importancia de la presencia de los iones metálicos para cada una de las enzimas. Vean ustedes ahí, por ejemplo, que cada uno de esos iones metálicos está relacionado con una enzima en particular. Entonces, no podemos dejar de lado que en la dieta nosotros debemos tener ingesta de cobre, de hierro, de selenio, porque, por ejemplo, y ya más adelante lo vamos a ver, el cobre es indispensable para la citocromo-oxidasa. Y ya sabemos que citocromo-oxidasa va a estar en sangre y va a haber, creo, un laboratorio en donde vamos a comprender un poco más el papel de esta citocromo-oxidasa. Entonces, no dejemos de lado lo que ya veníamos viendo en las clases anteriores, porque todo eso se va sumando. Ya vimos vitaminas, ya vimos proteínas y esos dos temas están bastante relacionados con la actividad enzimática, que es lo que hemos hablado al momento. Acá, las coenzimas, vean ustedes que ellas se van a encargar de, si bien es cierto que pueden ser como intermediarios metabólicos, pudieran incluso donar algunos elementos a las reacciones que van a catalizar. Así la biocitina se va a encargar de transportar CO2 y la fuente va a ser la biotina o vitamina B7. Vean que la termina pirofosfato se va a encargar de la transferencia de aldehídos y ella proviene de la tiamina, es decir, la vitamina B1. Ya más adelante, en farmacología y cuando estemos en medicina interna, vamos a comprender un poco más que esa vitamina no solamente participa en ese tipo de reacciones. Cuando hay parálisis de Bell o pacientes que tienen dolor por nervio ciático, es bastante frecuente que utilicemos tiamina en la clínica. Cuando hacemos la inyección o colocamos tiamina en estos pacientes, tiene un efecto sobre los nervios que permite que se reduzca el dolor y se reduzca la sensación de incomodidad que sienten en los pies. Y esos son detallitos que van viendo y que van enriqueciendo un poco más el conocimiento de ustedes, así que ténganlo muy presente. Ahora, si bien es cierto, las enzimas necesitan o realizan diferentes actividades catalíticas, volvemos a la parte de la historia. ¿Cómo es posible saber qué es lo que va a realizar cada una de estas enzimas? Cuando empezaron las investigaciones, no se sabía mayor detalle de ellas. Entonces, simplemente a estas enzimas se les añadía el prefijo asa en el nombre y ya sabíamos que iba a ser una enzima. Ese prefijo no me daba suficiente información sobre qué era lo que iba a hacer cada una de estas enzimas. Entonces, igual, se hicieron más investigaciones y después de eso empezaron a ver que podíamos ponerle descriptores generales